El gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno, va a transitar desde el año 2006 al 2010. Hay una cita cuando asume Michelle Bachelet, lo dice, lo digo con toda claridad, más recursos para los niños de familias con menos ingresos, sí, pero también más rendimiento en las escuelas donde esos niños asisten. Por eso pido a este Congreso que apruebe prontamente la ley de subvención escolar preferencial. Ya, este fue parte de su primer discurso el 21 de mayo del 2006. En este discurso se logra entrever que hay una nueva lógica de financiamiento en base a resultados. ¿Qué realizaciones se van a obtener durante el periodo de Michelle Bachelet, que va a coincidir con la Revolución Pingüina del año 2006? Incremento de la cobertura en educación parvularia. ¿Ya? Se esperaba universalizar al fin del mandato, cosa que no fue cierta, ya no se logró universalizar. Aumento de beneficios a secundarios, ya esto fue lo que se ganó por la revuelta pingüina, beca de gratuidad para la PSU, para los estudiantes de colegios municipales y particulares subvencionados y que la diesen el mismo año que egresaban de cuarto medio, mayores raciones de alimentos, ojo ahí, inclusión en el consejo escolar y, como les mencionaba, producto de las movilizaciones estudiantiles. Ya, principalmente el pase escolar nacional, eso se logró gracias a esta marcha. Va a existir un aumento en créditos y becas para la educación superior. En esta época ni siquiera se hablaba de gratuidad en la educación superior, ¿ya? Solamente aumento de beca y crédito. Y va a existir un impulso bastante grande a la educación técnico-profesional, buscando la articulación con la educación superior. ¿Ya? Principalmente yo diría que los que más avanzaron en este ámbito fue INACAP y DUOC, ya que ellos lograron establecer convenios con algunas escuelas técnicas y estudiantes podían acceder a ciertas carreras, incluso convalidando ya algunas asignaturas. Dentro de las políticas más destacadas en este primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet, podemos destacar la ley de creación de la Superintendencia de Educación, la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, que fue promulgada el 10 de marzo del año 90, un día antes que asumiese el gobierno de Patricio Aylwin, y esta va a ser reemplazada por la actual Ley General de Educación, la LEGE, que está vigente. También destaca la evaluación docente de educación media, ya se incorpora con gran fuerza. El programa Inicia para evaluar a alumnos de pedagogías egresados. ¿Ya? Esto fue bastante controvertido en su momento, ya que se planteaba como obligatoriedad, sí, pero también como que tenían que tener buenos resultados. Hoy día no es así. Los estudiantes que estudian pedagogía están obligados a dar una prueba de diagnóstico cuando ingresan a la universidad y están obligados a dar una prueba de salida para obtener el título, pero no se les pide un rendimiento determinado, solamente que rindan ambas pruebas. Van a existir becas bicentenario, recordemos el año 2000, ya se aproximaba el año 2010, entonces era nuestro bicentenario. Se van a entregar 2.500 becas, más o menos esto debe haber sido del año 2008, 2009 se comienzan a entregar becas para perfeccionar el capital humano avanzado, sobre todo universitario, ¿ya? Y eso significaron becas para estudiar magíster y doctorado, ¿ya? Yo el año 2009 me gané una beca justamente para estudiar en el extranjero, una beca de doctorado que la hice efectiva del año 2010 hasta el año 2014. A fines del año 2014 ya tuve que retornar a Chile con mi grado de doctor. Así que muchas gracias, presidente.
y está la obligatoriedad de acreditaciones institucionales para la educación superior para obtener el aval del Estado. ¿Ya? Aquí ya no hay vuelta atrás, los sistemas de evaluación de las universidades se comienzan a ejecutar y aquellas universidades que no pueden dar cuenta de lo que pide la CNA simplemente fueron cerradas. ¿Ya? Ahí tenemos el caso de la Universidad del Mar, por ejemplo, de la Universidad Arcis, entre otras. Bueno, llegamos al primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, ya, primer gobierno de centro derecha, desde el año 58, donde estuvo Alessandri, ya, así que viene a romper la hegemonía del bloque de centro izquierda que llevaba gobernando el país desde el año 1990. El- Dentro de las políticas que podíamos destacar de este periodo, primero hay una declaración de parte de su ministro de Educación de la época, que habla de que el gobierno y la educación va a ser a nivel mundial. Por lo tanto, trae, según la propuesta, es una propuesta innovadora la que trae. Dentro de las innovaciones que plantean en esta idea de una educación a nivel mundial está la creación de los liceos bicentenarios, ¿ya? Que para algunos autores hablaban del descreme, ¿ya? Es decir, tomaban lo mejor de los colegios municipales y los dejaban en una especie de gueto pedagógico donde obtenían resultados. Ya, en esa época el ministro de Educación era Joaquín Lavín. Ya, Joaquín Lavín también es recordado por los semáforos, por los colores que les puso a los colegios de todo Chile y de todas las comunas, de acuerdo a sus resultados. Y él lo planteó como que eso era información para las familias. ¿Ya? Entonces, yo recuerdo que a cada apoderado nos llegó el mapa de nuestra comuna con todos los colegios municipales, particular subvencionado y privado, y al ladito de eso un color. Si era verde es que tenía muy buenos resultados, si era amarillo resultados medianos y si era rojo malos resultados. En esta época, el año 2011, le tocó enfrentar una revuelta universitaria bastante grande que llevó a paralizar por muchos meses a muchas universidades de Chile, especialmente las universidades estatales y del CRUCH, lo cual le va a significar una rotación de ministros de educación nunca antes vista y de otros ministerios. Ya fue un periodo bastante turbulento que tuvo Piñera en su primer gobierno, principalmente porque se habían radicalizado algunas posturas desde los universitarios que ya estaban pidiendo una educación pública gratuita y de calidad. ¿Ya? Ahí está el cierre de la U del Mar, que es a consecuencia de estos procesos de evaluación de las universidades. Hay un aumento en la evaluación del CINCE, ¿ya? Y la importancia del ranking de las escuelas que ya les mencioné. El gobierno de Piñera dijo, con el CINCE en cuarto, octavo básico es muy poco, entonces lo vamos a poner en segundo básico, cuarto básico, octavo y segundo medio. ¿Ya? Y fue totalmente rechazado por los profesores y las escuelas. Pero el intento estuvo, ya creo que se alcanzó a implementar en su momento. Los otros aspectos de la política educativa de Sebastián Piñera en su primer gobierno, hubo un fuerte aumento de la subvención hacia los estudiantes de colegios municipales y particular subvencionados, pero también se reforzó la labor de selección y formación de directivos escolares. Y aquí hay un elemento muy interesante. La variable docente siempre estuvo estudiada, que era uno de los factores que influyen en el aprendizaje.
pero a partir de un estudio de la OCDE del año 2009 establece que el segundo gran factor de mejora en los rendimientos de los estudiantes tiene que ver con la gestión y el liderazgo escolar. ¿Ya? Entonces también aquí hay una mirada hacia la parte de gestión de la escuela y se va a favorecer o se comienza ya a pensar, pero no se concreta en este periodo, sino que en periodos posteriores se va a concretar esta idea de hacer concursos de alta dirección pública de los directores. Va a existir, como es normal cuando hay cambio de regímenes de gobierno y sobre todo de un sector político diferente, va a existir cambios curriculares en la educación escolar, ya hasta segundo medio, ya desde básica hasta segundo medio van a cambiar los planes y programas de estudio. La subvención escolar preferencial fue extendida a la educación media, la famosa ley CEP, que en muchos colegios le llegan bastantes recursos, ya se va a universalizar. Ya no solo era para básica, sino que también para media. Se implementaron convenios de desempeño para universidades que enseñan pedagogía, ya es decir, a las facultades de educación o departamentos de educación, eh, se les pide una lista de cosas que deben realizar y se les entrega dinero. Y después ellos tienen que rendir para ver en cuánto pudieron avanzar. ¿Ya? Esto va a significar mayor aumento de la dotación docente en universidades, la creación de equipos que trabajan con las prácticas. ¿Ya? Así que hay un elemento bastante positivo para nuestra profesión y que tenía que ver con estos recursos frescos que llegaron para las pedagogías. Se redujeron los créditos para estudiar en las universidades, ¿ya? Pero se dieron más becas, ¿ya? Como existía esta pugna ideológica de los estudiantes que querían educación pública gratuita, Piñera dijo ya, no los voy a endeudar a todos, les voy a dar becas a los más pobres. ¿Ya? Entonces se aumentan becas, pero se disminuyen créditos. Y al disminuir crédito de las universidades, los estudiantes se siguen endeudando con la banca privada, con el CAE. ¿Ya? Así que ese es como los equilibrios que se dan en esta época en cuanto a las becas y otros beneficios en educación superior. Llegamos al segundo mandato de Michelle Bachelet, del año 2014 al 2018. Las políticas educativas orientadas hacia la calidad en la educación, más que hacia la equidad, más que hacia la calidad. Va a haber un giro con respecto a su primer gobierno. Ya en su primer gobierno recuerden que la presidenta hablaba de que iban a haber más recursos, sí, pero también quería más resultados. Ya había pasado casi una década desde que ella estuvo al mando del país y bueno, no tanto, habían pasado un par de años en realidad, 4 años. Pero era necesario escuchar lo que querían los estudiantes y lo que querían los estudiantes era un sistema equitativo. ¿Ya? Entonces ahí se comienza ya a vislumbrar lo que va a ser la gratuidad de estudiantes de los primeros 5 quintiles para estudiar en la universidad con restricciones. ¿Ya? La restricción es que si yo estudio una carrera de 5 años, tengo que terminar la carrera en 5 años y creo que me dan un semestre más de gracia. Y eso es todo. Lo cual igual te mete bastante presión. Uno de los hitos más importantes a mi juicio tiene que ver con la ley de inclusión. La ley de inclusión, la 20.840, es la ley que va a marcar el fin al lucro y el fin a la selección escolar, lo cual va a transformar lo que entendemos por lo que son las escuelas en términos de que la diversidad de estudiantes se va a apropiar de las aulas. Por lo tanto, la función docente, como lo explicamos en la clase pasada,
ya no va a estar centrado en la enseñanza, sino que también el foco va a estar puesto en los diversos aprendizajes, en los estudiantes. Se crean dos nuevas universidades públicas en dos regiones donde no existían universidades públicas, ¿ya? Y por lo tanto nace la Universidad de O'Higgins y la Universidad de Aysén. ¿Ya? Bueno, también hay que mencionar que se crean centros de formación técnica estatales, ¿ya? Que son gratuitos, por supuesto. La ley de carrera docente va a establecer horas lectivas y horas no lectivas. Y va a existir toda una política de apoyo mediante mentoría docente en el aula, ¿ya? Sobre todo para aquellos que les cueste más poder implementar unas buenas clases. Y como hito, yo diría de los más importantes en los últimos 40 años en Chile, es la ley de la nueva educación pública, que se conoce como de desmunicipalización. ¿Ya? Y ese proceso comenzó con Bachelet y se ha extendido hasta hoy. ¿Ya? Todavía es un proceso en marcha de la creación de los CESLED, de concursabilidad de todos los cargos, de la carrera docente. Ya estamos en pleno proceso de instalación de una nueva educación pública. El segundo gobierno de Michelle Bachelet instaló esta idea de reforzar lo público, eh, pero perdió la elección y nuevamente tuvimos a Sebastián Piñera en el poder. ¿Ya? Entonces él se repite el plato, igual que Bachelet, entre el año 2019 y 2022. ¿Ya? Ideológicamente existe un fuerte cuestionamiento a la gratuidad en el sistema de educación superior. Piñera no lo quería y no lo quiere, ¿ya? Y por lo tanto se van a frenar muchos de los procesos que instala Michelle Bachelet en su segundo gestión para favorecer la educación pública y ya no municipal. Hay un ataque directo de los mismos ministros de educación de la época de Piñera hacia la ley de inclusión, motivado sobre todo por muchos sostenedores privados que querían seguir lucrando, ¿ya? Creo que dije la ley 20.840, es 20.845, perdón. Ha habido un cuestionamiento, no ha sido fácil la instalación de una nueva cultura inclusiva en Chile, ¿ya? Así que es un camino pendiente y que lo vamos a tratar en la próxima clase sincrónica. Existió un actuar negligente con respecto a la política de creación del desarrollo de los servicios locales en educación, la ley número 21.040 del año 2017, que es cuando se crean estos servicios locales. Ya no hubo concursos y se dejó pasar el tiempo en realidad. Y recién creo que en esa época solamente está la experiencia de Barrancas en la región metropolitana y Chacabuco. Fueron los únicos servicios locales que se lograron implementar en todo Chile, de los más de 50 que están proyectados. Hay una transformación curricular para los estudiantes tercero y cuarto medio, ya sobre todo se incorpora la electividad, ya, de asignaturas. Es un proceso interesante y yo creo que hay que tenerlo en cuenta y yo diría que es un elemento bien valorativo de este gobierno. Se pone fin a la PSU, recuerden, PA, se acaba la PSU, antes había habido una prueba de transición. Bueno, ahora está la prueba de transición universitaria y ya este año 2023 ya creo que tiene otro nombre la prueba. ¿Ya? Pero siempre el foco ha ido variando. ¿Ya? La PAA eran contenidos superdisciplinares de las asignaturas más importantes y luego la prueba de transición universitaria ha incorporado la perspectiva de desarrollo de capacidades, de resolución de problemas, comprensión de texto. Ha ido evolucionando la prueba curricularmente. Sin duda que este gobierno de
segundo gobierno de Piñera le va a tocar enfrentar una crisis social inimaginable para cualquiera, ya que fue la crisis de octubre del año 2019, lo cual detuvo bastante de las políticas educativas que pudiese haber tenido el programa de Piñera. A eso sumamos que al año siguiente nos encontramos con una pandemia. Y hay una pandemia que detuvo el proceso educativo, nos mandó a las casas a tratar de hacer clases como se pudiese en diferentes escenarios. Y el gobierno a lo único que pudo atinar fue a crear la implementación de TV Educa, ya que fue una plataforma que tuvo su gracia. Me acuerdo que yo la miraba y tenía aspectos interesantes del currículum, pero la tarea de recuperar aprendizaje es una tarea que está recién en proceso. Realmente la pandemia afectó bastante la salud mental de estudiantes, profesores, familias, pero sobre todo se perdieron aprendizajes. ¿Ya? Así que hoy día creo que es normal encontrar estudiantes que vayan en tercero, cuarto, quinto básico que todavía no sepan leer, y eso es muy alarmante, y yo creo que nosotros como docentes tenemos que sumarnos a este proyecto de recuperación que está planteando el gobierno este año, porque estas son las generaciones del futuro de Chile, ¿ya? Así que necesitamos hacer un esfuerzo entre todas, todos y todes. Haciendo un balance para cerrar este capítulo de la educación en los últimos años en Chile, desde el año 80 hasta el año recién pasado, podríamos hablar de algunos efectos negativos, como paso de un estado garante en educación a un estado subsidiario en educación. eh, de pasar de educación pública a una educación municipal, aunque hoy día se está revirtiendo, pero por mucho tiempo esto contrajo para mal a la educación pública chilena. El aumento de las brechas de inequidades producto de la creación de sistemas educativos como particular subvencionado. Ya creamos tres tipos de sistema educativo en uno, ya el particular subvencionado, el particular privado pagado y el colegio municipal público y gratuito, ya. Y yo creo que eso nos hizo bastante mal como sociedad. Eh, la inequidad que crea eso, sobre todo entre los colegios más pobres y más ricos, es un abismo que todavía no podemos salvar, y no sé si a corto plazo pueda ser salvable. Y a pesar de la reforma educativa desde los años 90 y los posteriores cambios curriculares, seguimos manteniendo resultados mediocres a nivel internacional, incluyendo en los colegios privados chilenos. Hay algo que nos falta en Chile como para mejorar la educación a nivel cualitativo, mucho más allá de incluso de la prueba de selección universitaria o el CIMSE. Así que ahí yo creo que hay una reflexión que me gustaría que ustedes me pudiesen traer para la clase sincrónica, alguna idea de solución. ¿Cómo vemos la educación del siglo XXI? ¿Cómo vemos la educación de aquí al 2030? ¿Ya? Así que ahí hay un elemento, y aprovecho de darle la tarea que lo primero que vamos a partir es con eso, ¿ya? Que puedan hacer ustedes incluso su cuadro comparativo entre la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas del actual sistema educativo. Dentro de lo positivo que tendríamos que encontrar, siempre hay cosas positivas, por supuesto, en las políticas educativas chilenas. Primer hecho, el aumento de la educación obligatoria a 12 años, por lo tanto el Estado se hace cargo de entregar una educación a estudiantes que antes solamente se quedaban con saber leer y escribir, que era el octavo básico.
Hay un aumento de la cobertura educacional en pre-básica, sin duda. Todavía es insuficiente, pero hay un aumento. Se aumentó y mejoraron las condiciones de las escuelas básicas y media, sí, se han aumentado. Siempre puede ser mejor, siempre, pero yo creo que a lo que teníamos antes, en los años 80 cualitativamente aumentamos la cobertura en un 200-300%. ¿Ya? En Chile los datos establecen que tenemos una alta tasa de escolaridad y los niveles de analfabetismo son de los más bajos en Latinoamérica. No los más bajos los tiene Uruguay, pero nosotros andamos por ahí. ¿Ya? Así que serían del 6-7% los analfabetos que tenemos, que igual es un número mayor, pues estamos hablando por lo menos 1 millón de personas que no saben leer o escribir en Chile. Hay un mayor acceso a la educación superior, pero sí focalizado en estudiantes de los quintiles más pobres. Yo ahí haría algún esfuerzo como país para poder involucrar también a hijos de la clase media. Yo creo que hay un debe hacia todos los profesionales que nos ha costado sacar los estudios que tenemos y que nuestros hijos tienen que pagar la universidad y la pagan completa. Dentro de lo positivo, sin duda que está como tuvimos reformas estructurales, existió mucho recurso, aunque sigue siendo insuficiente. Según el Producto Interno Bruto que destina Chile, tendría que ser el doble en educación para estar a niveles de países desarrollados. ¿Ya? Todavía seguimos siendo en vías de desarrollo la inversión que realizamos en educación. Y no solo hablo de salas ni materiales, sino que hablo ya a un nivel de educación donde creemos otro tipo de elementos. En las universidades creemos patentes, investigación aplicada, o sea, hablo de ese nivel ya, como que Chile cree su propia tecnología, por ejemplo. Pero para eso necesitamos las mejores personas formadas. Y sin duda que se mejoraron las condiciones laborales de todos y todos los docentes de Chile en comparación a la década de los 80, donde realmente estuvieron muy por debajo de lo que uno esperaría de un profesional tan importante para un país. Bueno, hemos finalizado esta clase asincrónica. Eh, Espero que hayan tomado interesantes apuntes y sobre todo hayan construido algunas preguntas. Recuerden que les di una pequeña tarea en relación a cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta hoy día la educación chilena. ¿Ya? Así que ahí les quedan planteadas estas dos preguntas que van a ser con las cuales vamos a comenzar la clase próxima. ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta nuestra educación hoy? Desde lo que ustedes sientan. Es muy multidimensional la propuesta que les hago. Puede ser desde currículum, desde la evaluación, desde la gestión, desde los apoyos políticos, institucionales, desde los apoderados, profesionales. ¿Ya? Hay muchas aristas que podríamos analizar y sobre todo que hagan una priorización. Ya luego de tener esa lista, ustedes puedan priorizar y más o menos establecer cuáles serían las que este gobierno, que ya lleva 1 año y que le queda 3, debiese implementar con urgencia. Muchas gracias por vuestra atención y que sea una muy buena semana y los veo pronto. Adiós.